Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Les saludamos desde nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Barrancas. Y hoy estamos gozosos de poder celebrar una mañana más de vida y de plenitud en el Señor. Les invito a ustedes desde su casa a presentarse ante al Señor, al igual que nosotros en esta mañana. Y oramos al Padre. Señor, te damos gracias, Dios eterno. Gracias por el privilegio, por el honor, Señor, y la bendición de poder ser tus hijos, de poder haberte conocido, Señor, de poder reconocer que tú eres nuestro Dios. Señor, en esta mañana, Dios, te presentamos nuestras vidas, te presentamos nuestros corazones y te pedimos, Señor, que si hay algo en nosotros que no sea de ti, en esta mañana mientras te adoramos, Señor, tú con tu dulce amor, Señor, saques de nosotros todo aquello que no sea digno de ti. Señor, y con ese mismo amor te pido, Dios eterno, que deposites en nosotros los frutos de tu Espíritu. Señor, que el amor, Señor, esté en nosotros, que sea parte de nuestro carácter, Señor. La compasión, la gracia, la misericordia, Señor. Padre, que cada mañana y cada día, Señor, haya más de ti en nosotros. Quita, Señor, de nuestros pensamientos todo pensamiento contrario a ti. Señor, todo aquello contrario a ti en esta mañana, Señor, te lo entregamos. Y te decimos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, Dios, que sin ti no podemos, Señor. Reconocemos que solo de ti, Señor, que solo en ti encontramos todo lo que necesitamos y aún mucho más. Por eso estamos aquí en tu casa, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, y para decirte que te amamos, Dios eterno, que eres digno, que eres santo, que eres merecedor de toda gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Dios, que en esta mañana recibas nuestra adoración. Y mientras te adoramos, Señor, tu Espíritu obre de manera hermosa y poderosa, como solo tú, Señor, lo haces. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén. Más que día de ayer te necesito.
dicha, iglesia, y qué bendición poder reconocer que lo necesitamos, pero Él está dispuesto a bendecirnos. David, en un momento de su vida, padeció una depresión. Muy afligido por haberse apartado del Señor a través de la desobediencia y el pecado. Pero es tan hermoso porque David no olvidó que Dios, quién era Dios, no olvidó la esencia del Señor. Y aún en ese momento de gran angustia, en el Salmo 42:11, él se hablaba a sí mismo y le hablaba a su alma. Y le decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué en mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. David reconocía que se sentía abatido, que se sentía triste, pero por encima de todo él sabía que Dios era un Dios de compasión y de misericordia. Y él sabía y reconocía que en algún momento él podría volver a alabar al Señor. Pero en ese momento, cuando su ser tal vez no quería alabar al Señor, porque se había alejado del Señor por el pecado, pero él se obligaba. Y en un acto de fe reconociendo de que ahora no tengo el deseo de hacerlo, pero sé que pronto sí, porque el Señor responderá. Y yo quiero compartir esto con ustedes, iglesia, en esta mañana, porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes en esta mañana no sienten deseo de alabar al Señor. Su alma está batida, su espíritu está batido, su mente está batida, su corazón está batido. Pero yo quiero que ustedes se digan a ustedes mismos y le digan a su alma: espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque yo sé que volveré a alabarle. Yo sé que esta angustia, esta tribulación por la que estoy pasando, ahora mismo me hace sentir quebrantado, quebrantada, pero yo voy a esperar en Dios, porque yo sé quién es Él y yo sé que volveré a alabarle en espíritu y en verdad. Y yo le pido a ustedes, iglesia, a los que nos ven por Facebook, a los que están aquí en esta mañana, que no cierren su boca para alabar al Señor en esta mañana. Esperen en Dios, iglesia. Yo no tengo la respuesta al porqué de la tribulación, pero yo sí sé que Dios tiene la respuesta. Que Dios es nuestra respuesta. Y que no importando cuán abatida esté nuestra alma, el Dios Salvador está. Y el Dios Salvador es quien nos sostiene, quien nos ayuda y quien nos impulsa a poder seguirle alabando en medio de la prueba. Así que le invito a abrir sus labios para adorar al Señor Salvador. Y dígale a su alma: no te abatas, espera en tu Dios. Deja de abatirte, espera en tu Dios. Espera en tu Dios, aleluya. Y mientras tú abres tus labios para alabar al Señor, yo sé que el Espíritu Santo va a obrar en ti de una manera que solo Dios conoce. Pero abre tu boca y alaba al Señor. Haz como David. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, háblale a tu alma y dile: no te abatas, espera en Dios, aleluya. Y en esta mañana continuamos adorando a nuestro Señor. Y este cántico a mí, en lo personal, me encanta. Parte de lo que dice la letra: Señor, conoces mi corazón. Aun cuando yo te fallo, yo sé que tú me amas. Y esto era lo que David podía reconocer del Señor. Aun cuando yo te fallo, yo sé que tu amor cubre multitud de pecados, aleluya. Tu amor cubre multitud de errores. Y aún así tu presencia nos arropa. Y sigue el cántico y dice: con tu presencia rodéame en todo tiempo. En todo tiempo, cuando te quiera alabar y cuando no te quiera alabar también. Y el coro es tan hermoso, iglesia, porque hace una confesión al Señor y dice: hoy me postro ante Jesús. Hoy nuestras almas se postran, aleluya, porque tú diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Tú moriste, tú resucitaste, pero por encima de la muerte tú venciste, aleluya. Y por eso yo sé que nada me separará. Iglesia, cuando entone este cántico, conéctese en espíritu y en verdad. Dígale hacia el Señor: tú conoces mi corazón, tú conoces mi debilidad, tú conoces que a veces fallo, que a veces me alejo, que a veces mi mente va contraria a ti, mis labios van contrarios a ti. Pero en esta hora yo me postro ante ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que con tu amor tú me rodees.
y me devuelva, Señor, al camino correcto. Aleluya. Entone este cántico, iglesia, con gozo y con esperanza de que el Espíritu Santo se pase en este lugar. Aleluya. Entonces
Y decidimos, Señor, hoy disfrutar de tu amor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Eso es, aleluya. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Yo no sé ustedes, pero yo siento que Dios hace tanto a través de la alabanza, ¿verdad? Cómo tal vez podemos llegar sintiéndonos sin fuerzas, sin gozo. Y cómo al alabar a nuestro Señor, Él cambia todo eso, Él lo transforma. Damos gloria al Señor por tan grande amor, por su Espíritu, quien obra en nosotros y a través de nosotros. Y en esta mañana vamos a orar una vez más. Pero en esta ocasión vamos a presentarnos delante del Señor y a presentarle lo que será esta reflexión. Amantísimo Señor y Padre eterno, te damos gracias una vez más. Gracias, Dios, por tu provisión, porque hoy podemos ofrendarte, Señor, porque tú nos has dado. Gracias porque nos has dado trabajo, porque nos has dado salud. Te doy gracias por todo lo que tenemos, Señor. Y en esta hora te pido perdón, Señor, por toda falta que yo haya podido cometer en contra de ti. Señor, y tu iglesia también en esta hora te pide perdón. Perdónanos, Señor. Queremos agradarte, queremos honrarte, te amamos de verdad. Pero tú conoces, Señor, que la tentación a veces es tan difícil. Pero gracias, porque nosotros conocemos que tú venciste y que contigo nosotros también venceremos. En esta mañana te presento esta reflexión, Señor, que tú me has dado, Señor, que tú has puesto en mi corazón. En la agenda de nuestra iglesia ni en la mía estaba el que yo predicara hoy, pero en tu agenda, Señor, ya estaba. Y te doy gracias por eso. Gracias porque somos canales tuyos, Señor. Reconocemos que somos el canal, pero eres tú quien hace. Y en esta hora te pido, Señor, que yo como canal, tú me limpies, Señor, a mí. Señor, que limpies todo aquello que puede interferir en la pureza de tu mensaje. Señor, que no permitas que tu iglesia escuche de mi parte algo que no venga del cielo. Que en esta hora, Señor, lo que tú has puesto en mis labios decir, sea tu Espíritu Santo convenciendo en cada corazón. Gracias por todo, Señor. Y te pido, Señor, que tu presencia continúe con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ustedes conocen que en las ocasiones anteriores que yo he estado compartiendo con ustedes, les he hablado de David, de mi amigo David. Y hoy, casualmente, bueno, no casual, porque para el Señor no hay casualidad, pero el Señor ya me había estado dando un mensaje durante estas pasadas semanas y yo había hecho algunas anotaciones sin saber que hoy iba a tener que predicar. Yo pensaba que esto iba a ser para otro momento, pero el Señor conoce qué necesita la iglesia. Y cuando me dejan saber, ¿verdad? Me preguntan si podía predicar, pues entonces ya yo sentí la convicción de ese mensaje que el Señor me había dado era para este día. Yo comencé en el devocional compartiendo con ustedes un salmo donde David le hablaba a su alma en un momento de quebranto, en un momento donde él se había alejado del Señor por el pecado. Y precisamente en base a eso pues, estaré hablando un poco en esta mañana con ustedes. Pero yo quería comenzar hablándoles un poco de mi testimonio. Yo sé que muchos de los que están aquí ya lo conocen, pero de igual forma quería compartirlo con ustedes para gloria y honra de lo que hace el Señor. Yo llegué a esta iglesia cuando tenía 17 años, hace algunos años atrás, casi 10, ay Dios mío, casi 10 años atrás. Entonces, cuando yo llegué a esta iglesia, yo estaba como David en ese momento. Yo sentía mi alma abatida, yo sentía mi espíritu abatido. Y tengo que señalar que antes de yo llegar a esta iglesia, yo iba a otra iglesia, practicaba la religión católica y siempre amé mucho al Señor. Tanto así que ya muchos de ustedes conocen que cuando yo era pequeñita, yo sentía que tenía llamado a ser monja. Y yo crecí hasta los 9 años diciendo que yo iba a ser monja. Ya cuando llevaba 9 años, yo quería ser servidora en el altar o monaguillo. Y meses, un tiempito antes de venir a esta iglesia, ya yo estaba como que encaminándome a cómo podía comenzar ese proceso en la iglesia en la que iba. Pues en medio de ese proceso, conociendo al Señor, permití
que la mentira de Satanás hablara mi vida. Y miren que yo siempre les decía, a mí no me gusta hablar del diablo, pero hoy tengo que hablar de él, porque es un mentiroso, y la mentira hay que sacarla a la luz. Así que hay que hablar de él, pero como lo que es, un mentiroso. Y él hablaba muchas mentiras a mi mente, claro, porque con su espíritu, él les tiene terror. Y él nos tiene terror a cada uno de nosotros, iglesia, porque estamos sellados con el Espíritu del Señor. Con su sangre pagó por nosotros. Y el diablo, a pesar de que es embustero, no es bruto. Y él decía, no, esto yo lo voy a detener. Este propósito que Dios tiene con esta nena, yo lo voy a destruir. Y puso muchas piedras en el camino en mi mente, dardos de mentira. Y yo permití que esa voz hablara más fuerte que la del Señor. Tanto así que a mis 17 años, sin darme cuenta, yo caí en una depresión terrible. Yo no sabía que estaba en depresión, aún considerándome que era una persona con una inteligencia emocional terrible. Siempre supe que quería ser psicóloga desde que era chiquita, desde sexto grado. Y yo sentía que a mí eso no me iba a pasar. De hecho, yo siempre que veía que alguien se suicidaba, yo le comentaba a Marina, mira eso, Dios mío, eso está tan mal, que eso es del diablo. Sin darme cuenta que yo también estaba entrando en ese proceso. Porque, iglesia, se nos hace tan fácil ver la paja del de al frente, pero qué difícil se nos hace examinar el pecado en nosotros. Yo seguía mirando a los demás, lo mal que vivían los demás, el daño que me hacían los demás, sin mirar que yo estaba destruyéndome a mí misma, permitiendo que las mentiras de Satanás tuvieran espacio en mi mente. Tanto así que un día antes de ir a la iglesia, yo iba a la iglesia los miércoles con madrina y padrino. Esa noche, esa tarde, llego de la escuela, yo les comparto esto brevemente. Yo no sabía que yo estaba en depresión, pero yo llevaba una semana en la que no podía ingerir nada sólido. Solamente tomaba líquido. A mí me encantan los guineos y las donas, ustedes saben lo de las donas. Pero me encantan los guineos también, y mis amigas en la escuela me daban el guineo que daban en el comedor para que yo comiera y yo no podía comer. Yo no sabía qué me pasaba. Mi cuerpo estaba reaccionando a lo que ya el enemigo en mi mente había sembrado. Así reacciona el cuerpo, iglesia. Y obviamente mi actitud, mi conducta respondió a todo eso. Llegando yo esa noche a intentar quitarme la vida de una forma bastante terrible, porque darle la gracia del Señor me tiene aquí. Yo intenté quitarme la vida, y no voy a decir por lo que es, porque si el enemigo está hablando de mentira a alguien en esta hora y no se mete con el Señor, puede coger ideas. Y eso en el nombre del Señor se tiene que reprender ahora. Pues yo intenté quitarme la vida esa noche, esa desde tarde, empecé por la tarde, y era tan terrible porque el enemigo seguía ahí operando a mi mente y me seguía seduciendo, pero yo seguía escuchándolo. Y yo en todo ese momento, en ese proceso, yo le decía, Señor, tú conoces que yo no puedo más, justificando mi acto. Tú conoces todo lo que yo he pasado, justificando, echándole la culpa a los demás. Porque me hizo esto, me hizo lo otro, que soy la víctima, bendito, pobre de mí, me tengo que morir. Te pido que no me vaya para el infierno, porque yo sabía lo que era la consecuencia final de eso. El Señor es tan bueno, iglesia, que Él conoce el corazón y me rescató. Aún yo habiendo hecho todo eso que hice, el Señor me rescató. Y no solo que el Señor me rescató y estoy aquí con vida, sino que estoy aquí sirviéndole a Él. No soy monja, ya me casé, pero le sirvo al Señor. Y todos podemos servirle al Señor desde las distintas formas que nos llamen, pero tenemos que resistir y vencer. En ese momento yo no tenía fuerzas para resistir, yo estaba débil, y lejos de hacer como David y hablarle a mi alma y a mi espíritu y decirle no, reconoce quién es el Señor, olvídate de esta mentira y reconoce quién es el Señor. Yo empecé a decir, es verdad lo que está diciendo Satanás, eso es cierto. Y me seguía yo posicionando en un lugar de víctima. Y esto no va a cambiar, pesimismo absoluto, mucha negatividad en mí. Solamente veía lo malo y no veía todo lo bueno que el Señor me había dado en todo ese tiempo. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, coge una verdad y la transforma en una mentira. Y eso mismo pasó con Jesús. Déjame ver si yo lo tengo aquí para contárselo rapidito. Pasó con Jesús cuando estaba en el desierto.
Déjame ver si lo encuentro mientras les continúo diciendo, porque esto me parece a mí bien interesante. El enemigo se conoce la Biblia y es terrible que nosotros no nos conozcamos. Miren esto. Satanás está tentando a Jesús en el desierto, le está tentando para que él come y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, citando la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el diablo, como se sabe la Biblia, le dijo, pero también escrito está, él ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esto es el colmo, como dicen por ahí, que Satanás se conozca la Biblia y nosotros no. Pero Jesús le dijo, no, escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Pero ¿saben qué pasó conmigo en ese momento de mi vida? Que yo conocí al Señor, pero nunca había leído la Biblia. Yo tenía revelación de quién era Dios en mi corazón, pero era una revelación incompleta, porque yo no puedo conocer a alguien totalmente si no paso tiempo con él. Es como si yo me hubiera casado con Diego desde que lo vi yo dije que me quería casar con él. Pero si yo lo hubiera hecho en ese momento, no hubiera tenido oportunidad de tener ese compartir con él y conocer qué es él y qué hay en él, para entonces estar convencida de que definitivamente me quería casar. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros necesitamos tener tiempo con el Señor, tener tiempo de lectura de la palabra para poder derribar todo argumento y todo dardo del enemigo. Pero yo no lo tenía. Pero vuelvo y retomo que la gracia del Señor es tan hermosa. Y por eso yo quise titular esta reflexión, la dicha del perdón. Como lleva por título uno de los mensajes bíblicos. La dicha del perdón, wow. No solamente el Señor no permitió que yo muriera en ese momento, sino que me rescató, me sacó de ese hoyo donde yo estaba, y era un hoyo mental y emocional principalmente, porque en el yo creía que a mí me tenía atada, seguí, pero Dios estaba conmigo. Iglesia, en muchas ocasiones nosotros vamos a querer salir de un lugar, alejarnos de una persona porque pensamos que esa persona, esa cosa es nuestra prueba. Pero dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Y yo no sé en qué momento, hace pocos meses, el Señor me reveló cuán real era esto. Mi lucha no era con esas personas que yo pensaba que me querían destruir. Mi lucha era contra las mismas artimañas del enemigo. Nuestra lucha es contra Satanás, iglesia. Y tenemos que derribarlos con la palabra y vestidos con la fortaleza del Señor. Y a mí me da tristeza que andemos como cristianos con luchas con gente y no peleemos eso en oración y no llevemos eso a los pies de Cristo. El Señor me rescató mi alma, no me cambió del escenario, porque me enseñó en ese proceso que tú no dependes de otros, tú dependes de mí. Y crecí mi vida después de los 17 años reconociendo en todo momento que yo no dependo del lugar donde esté, yo no dependo de la persona con quien esté, yo dependo del Señor. Y yo espero que eso a ustedes no se les olvide, iglesia. Pensamos que tenemos que irnos de la iglesia porque hay una prueba, tenemos que irnos de mi familia porque hay una prueba, tengo que dejar mi matrimonio porque hay una prueba, tengo que irme de la casa de mis papás porque me están tentando. Tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha es contra principados y potestades. Peléalo en oración, peléalo como lo pelearía el Señor. Continúo compartiéndoles la definición de depresión según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Esa es una forma simple en la que la Organización Mundial de la Salud define el trastorno, ¿verdad?, de depresión. Yo les presento esto para que ustedes tengan, ¿verdad?, una idea de cómo esto tal vez opera a nivel psicológico. Pero también más adelante yo voy a abundar con ustedes y quiero que no se olviden de esto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Y les comentaba esto porque hay situaciones en nuestra vida
que sí, tal vez nos vamos a enfrentar a una depresión producto de un desbalance químico en nuestro cerebro. Pero hay ocasiones, y yo diría, me atrevería a decir que es la mayoría, que estamos en un estado de depresión producto de una lucha que estamos teniendo con Satanás y producto de cómo él nos seduce, porque si nosotros lo luchamos y lo ganamos, se tiene que ir, y eso lo voy a tocar más adelante también. Pero cuando yo permito que esa voz me seduzca, yo caigo sumergida y me vuelvo vulnerable ante él, y ahí también suelen llegar algunos trastornos como lo son la ansiedad y la depresión. Por eso es bien importante, y esto es un paréntesis, que los cristianos vayamos a profesionales de ayuda que sean cristianos, que hablen nuestro lenguaje, porque Dios nos da la capacidad de poder discernir cuándo hay algo espiritual y cuándo hay algo clínico, y eso lo hace el Señor con los profesionales de la salud que lo buscan en espíritu y en verdad, y hay muchos, créanme, hay muchos. Cerrando ese paréntesis, les invito a buscar el Salmo 32, lo vamos a leer completito. Salmo 32, yo lo voy a utilizar en la traducción lenguaje actual. Cuando lo tengan pueden decir amén. Salmo 32, vamos un minutito más. Quiero que lo escuche y lo atesore, iglesia. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. No te confesé mi pecado, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que tenerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Y eso se lo repito, iglesia. No seas tú como ellos. Yashira, no seas tú como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti, los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Aleluya. Esto es tan hermoso. Yo realmente lo viví tan hermoso, porque en este salmo que David escribe en un momento de su vida, que voy a ahondar en él ya mismito, David de alguna forma describía lo que yo experimenté también. Yo experimenté cómo el perdón del Señor me llegó como una bendición. Cómo el Señor no solamente me perdonó, sino que me rescató. Fue como cuando un padre va y busca a su hijo de ese lugar más profundo donde está metido y dice, ¿sabes qué? Este no es tu lugar, tú te vas a salir de aquí. Y lo agarra por los brazos porque el hijo no tiene fuerzas para levantarse. Y viene ese padre y lo agarra por los brazos y lo ayuda a levantarse. Y lo lleva de la mano, vente, te voy a enseñar el camino. Y eso Dios lo hizo con David, Dios lo hizo conmigo, y yo sé, iglesia, que también lo ha hecho con cada uno de nosotros y de ustedes. Y sé que si no lo ha hecho, lo hará. Y esa es mi confianza en el Señor. Yo quiero presentarles, antes de abundar un poco más, ¿verdad? Quiero presentarles dos formas en las que nosotros podemos manejar las emociones que nos pueden causar tristeza o depresión. Voy a comparar al rey Saúl con el rey David. El rey Saúl, y esto los que deseen buscarlo en la Biblia, pueden buscar 1 Samuel del 15 al 16.
Yo voy a estar tocándolo por encimita para no extender mucho la predicación. Pero en 1 Samuel del 15 al 16 nos relata la historia del rey Saúl, quien fue rey de Israel. Dios lo puso como rey. Dios es quien nos pone en los lugares donde estamos. Pero para permanecer tenemos que ser obedientes al Señor. Y esto pasa con el rey Saúl. El rey Saúl tenía la gracia y el favor del Señor, pero pecó contra Dios al no obedecerlo. Y dice la palabra, déjenme ver si por aquí anoté el verso, dice la palabra que el Señor en 1 Samuel 15 dice: lamento haberlo hecho rey. Qué triste que el Señor se lamente de habernos posicionado en lugares que se supone sean de bendición. Y el Señor dijo eso porque Saúl se había levantado en contra de la obediencia del Señor. Había decidido desobedecerlo, pero no solamente lo desobedeció, sino que cuando el profeta Samuel va a hablar y a decirle: mira, esto y esto y esto, muchacho, está mal. ¿Sabes lo que hizo Saúl? Como hago yo, como hacemos tal vez nosotros, justificarlo. Decir constantemente: es que yo hice esto, esto por lo otro. Incluso en uno de los versículos, él justifica su pecado y la falta de obediencia a Dios, diciendo que él había hecho eso para separar unos de esos animales, unas personas específicas para ofrenda al Señor. ¿Y saben qué Samuel le dice? El Señor no quiere ofrenda. Iglesia, el Señor no quiere ofrenda. Por encima de eso, el Señor quiere obediencia. Nuestra ofrenda al Señor es nuestra obediencia. Que le demos nuestro tiempo, nuestro talento, eso también es bíblico. Pero por encima de todo, obediencia. Y eso se lo dijo el profeta Samuel a Saúl. Finalmente, el estar separado del Señor, el Señor quitó su gracia y su favor de Saúl y dijo que ya él no iba a ser rey. Y ustedes saben lo que Saúl hace, lo que hacemos tal vez nosotros. Empezó a decirle a Samuel: mira, vente, ora conmigo, intercede conmigo para que el Señor no me quite de rey. O sea, el arrepentimiento de Saúl no era porque había pecado en contra del Señor. Saúl estaba arrepentido porque decía: ay, me van a quitar esto que yo quiero. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? No hemos dicho: ay, déjame arrepentirme porque si no, no voy a tener bendición. Y yo siempre digo esto: pero ya el Señor nos dio todo. Cuando el Señor murió por nosotros en la cruz, nos dio todo lo que nosotros no podíamos alcanzar. ¿Por qué andamos por la vida queriendo siempre más? Y más que no tiene realmente, no trasciende. ¿De qué le servía a Saúl ser rey si no iba a contar con el favor de Dios? ¿De qué me sirvió a mí tal vez tener una gran posición si no voy a tener el favor de Dios conmigo? El Señor no quiere ofrendas, quiere obediencia. Finalmente, como Dios se alejó de Saúl, en ese momento comenzó esa tristeza, esa melancolía en Saúl, lo que se puede conocer como, ahora conocemos como una depresión. Y miren qué hermoso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solamente Saúl empezó a ser constantemente atacado, porque como estaba en pecado tenía unos espíritus inmundos, iglesia, y esto a veces suena como bien fantasioso, pero esto es tan real. Esto es tan real. Yo no sé ni en qué momento yo empecé a saber que era real, pero esto es muy real. Asimismo, espíritus y fuerzas del diablo vienen a molestarte, vienen a atacarte, vienen a tratar de cautivarte. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Y ustedes saben qué poderoso, que solamente eso se podía calmar cuando David tocaba el arpa. Ay, qué hermoso. A través de la alabanza y la adoración a Dios, todos los espíritus tienen que huir. Todos los espíritus corren y se van. Todos los espíritus contrarios a Él. Por eso, iglesia, yo le exhorto a que si usted está viviendo en una tribulación y que tal vez usted no reconoce que es espiritual, y qué difícil es cuando uno empieza a reconocer que es espiritual. Yo creo que es más fácil creerse que es algo químico en el cerebro. Pero cuando usted reconoce que es espiritual, se quita la venda de sus ojos y puede pelearlo como es. Pero si usted todavía no está en ese proceso y está sintiendo mucha tribulación en su hogar, mucha opresión, alabe al Señor. No calle su voz, alabe al Señor, cántele, ponga música que le adore, para que toda fuerza contraria tenga que huir. Esto lo hacía Saúl,
Y lo hacía, mira, Dios lo hacía a través de David, qué hermoso. Porque David era un joven, desde que era joven, conforme al corazón del Señor. Y Dios lo utilizaba en cualquier función que ejerciera. Esto es tan hermoso, iglesia, porque cuando nosotros somos hijos de Dios y vivimos a plenitud su amor y su palabra, donde quiera que estemos y donde quiera que el Señor nos ponga, somos luz. Y tenemos algo distinto a los demás. Y eso pasaba con David. Cuando tocaba, después cuando reinó, tenía el favor del Señor. Algo interesante es que Saúl, mientras escuchaba el arpa, esos espíritus se calmaban. Pero una vez no estaba el arpa, volvía. O sea que Saúl estaba buscando una anestesia temporera, mas no permanente. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál ustedes creen que es la anestesia permanente? Los que están en el Facebook Live lo pueden comentar en el chat. ¿Cuál era la anestesia permanente, lo que de verdad iba a funcionar? Digo, ¿tú quieres compartir? ¿Cuál? Cristo, aleluya. Miren, Saúl, perdónenme con los nombres, ustedes saben que yo hago esto con ustedes, imagínense con la Biblia, que todos se parecen también. Saúl tenía una anestesia temporera, el arpa. A veces nosotros nos sentimos mal, la pastillita. Y esto lo dije la otra vez y quiero señalar que no estoy diciendo que no podemos medicarnos, porque hay desbalances químicos en el cerebro también que necesitan ordenarse. Y Dios a través de todo se glorifica. Pero cuando es espiritual, hay que pelear lo espiritual. Y lo de Saúl era espiritual porque él estaba así porque el Señor, la gracia y el favor de él se había alejado. O sea, la solución del permanente era acercarse al Señor. Pero nosotros vivimos así. Me siento mal porque me alejé del Señor, estoy sumergido en una depresión, no voy a ir a la iglesia, pequé, le fallé y me sigo martirizando. Y no nos damos cuenta que esos son los dardos del enemigo operando en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no te arrepientas y disfrutes de la gracia y el perdón de Dios. Y te dice, mira, hipócrita, si tú hiciste esto y ahora vas para la iglesia, eso no se lo dice Dios, eso se lo dice el enemigo. ¿Y qué les dije empezando? Que es un embustero. Satanás es un embustero. Créale a Dios. El Señor te dice, yo cubro multitud de pecados y de errores. La versión que lo busquen. ¿Por qué le vas a creer más a alguien que te quiere destruir? Volviendo a lo que les decía, él quería anestesiarse por unos momentitos con el arpa. Nosotros buscamos ataduras externas. Ya tengo una atadura mental. Ahora necesito la cervecita, la droga, lo que me anestesia sin darme cuenta que me estoy atando aún más. Son como unas cadenas que yo les iba añadiendo eslabones, pero me estoy atando a mí misma. Ahora es el vicio, la pornografía, lo que sea. Estoy anestesiando de una forma que me destruyo a mí mismo. Cuando la respuesta a ese dolor, a esa angustia, es hablarle a mi alma y recordarle quién es Dios, ir en arrepentimiento genuino. Ya yo les hablé de eso hace unas predicaciones anteriores. Pues miren qué pasó con Saúl. Como Saúl se quedó anestesiando esto temporariamente, los espíritus seguían atacándolo. ¿Y saben qué hizo finalmente? Se suicidó. Pero ¿saben qué? Que antes de suicidarse, como un pecado lleva a otro pecado, como él no había pedido perdón por lo que había hecho en desobediencia al Señor, su mente comienza a llenarse de mentira y de maldad. Y él crea una agenda en contra de David para matarlo. Ese que le calmaba con el arpa, ese quien él sabía que Dios envió a ser rey. Pero el enemigo nos ciega, nos llena de envidia. Iglesia, reconózcalo, eso no es del Señor. Si hay una persona del Señor que no puedes ver, que te da coraje, entrégale al Señor eso. Si tú sabes, tú conoces que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, entrégaselo al Señor. No anestesie eso temporariamente y no voy a ir a esa iglesia porque es que aquel que toca la guitarra me cae tan mal. Entrégale eso al Señor. El problema no es Miguel, el problema está en ti. Y el problema es que hay una voz interna que te está hablando, que te quiere destruir y que empieza a querer alejarte de aquellos que pueden ser de bendición. Eso le pasó a Saúl con David. Intentó matarlo, aquel que le calmaba con el arpa, porque el enemigo no quiere que tú calmes, el enemigo quiere que tú te destruyas.
Por eso en esta mañana yo sé que el Espíritu de Dios está tocando corazones, está tocando mentes. Y es el Espíritu de Dios quien está quitando y quebrantando toda atadura mental. Como les dije, iglesia, yo soy canal. Quien hace es el Señor. Yo solamente soy un canal. No se enfogonen conmigo. Yo soy canal. Por otra parte, tenemos a David, quien también fue rey de Israel y quien también pasó por un proceso de depresión. Y ahí les leí el Salmo 32, que comienza, y lo voy a abrir aquí para ir con ustedes si quieren ir conmigo. Comienza como me gusta comenzar a mí cuando oro al Señor, reconociendo. David dice: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Ya David estaba viviendo eso, la gracia del perdón del Señor. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Miren eso. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Iglesia, esto es tan bello porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Nos declaró inocentes. Nos declaró inocentes y tomó en nuestro lugar. Ese mero hecho, a mí simplemente me quebranta el corazón. Yo digo, wow, ¿por qué no nosotros nos enfocamos en que la Biblia se contradice en esto? Olvídate de lo demás. Recuerda que hizo Cristo por ti. Ponte tú en esa posición humana, y esto yo no lo pensaba decir. Ponte tú en esa posición humana. Tú estarías dispuesto a pasar todo lo que el Señor pasó y padeció en la cruz por causa de un chorro de gente que andaba en pecado deliberadamente, que no le importaba nada. Habían unos que sí, pero habían otros que no. ¿Tú harías eso, iglesia? Dímelo de verdad, ¿tú harías eso? Si yo te digo a ti ahora mismo, y les hablo de ti porque con confianza y amor, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes ahora mismo, Noé, tú puedes irte y tomar el pecado de Diego y pasar toda tu vida en cárcel por amor a Diego. Y yo sé que tú tienes amor en tu corazón, Noé, pero dime la verdad, ¿tú dirías toda tu vida en cárcel? No, él dijo que no. ¿Y ustedes, iglesia, lo harían? No, y yo tampoco, honestamente yo tampoco. Y yo sí que lo amo. Pero yo no haría porque digo, pues eso fue culpa de él. ¿Quién lo mandó? ¿Verdad? Pero ¿saben qué hizo el Señor? Ni siquiera nosotros le pedimos que lo hiciera. Dijo, esta gente se está condenando. Esta gente está abriendo camino de muerte. Esta gente está abriéndose paso para una eternidad en el infierno. Déjame ir yo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Déjame ir yo. Yo lo cargaré. Yo resistiré por amor a ti. Aleluya. Y eso nos dice el Señor cada día, iglesia. El Señor resiste. El Señor va por amor a nosotros. ¿Por qué esperamos tanto? ¿Por qué nosotros nos condenamos tanto? Nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de lo que Él ya hizo por amor. Si por amor estuvo dispuesto a decir, voy yo por ti, y entregarse en la cruz del Calvario, ¿ustedes no creen que Él estaría dispuesto a perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos de corazón? Pero deja de escuchar la voz de Satanás diciéndote, eres un hipócrita, no vayas a la iglesia, porque la gente sabe lo que tú haces cuando sales. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Dejar de hacer lo que está mal y punto. ¿Por qué nos gusta justificarnos? No, es que lo que pasa es que yo ya estoy atada con este vicio y no lo puedo dejar y el Señor conoce, pero Él me llamó así. No, el Señor no te llamó así. Tú permitiste que las mentiras del enemigo te llevaran a ese camino. Pero el llamado del Señor sigue contigo, pero tienes que arrepentirte y volver al camino. Tú no puedes llegar a Ponce siguiendo la ruta que no te lleva a Ponce. No voy a dar yo carretera porque digo, me voy a relajar. No puedes llegar a Ponce cogiendo una ruta para lo contrario. No podemos llegar a tener un encuentro con el Señor si estamos
caminando a llenarnos de ataduras y a nosotros mismos a esclavizarnos. Joyce Meyer, ella le llama ataduras mentales. Y eso, esas iglesias nos amarran literal. No podemos pensar en otra cosa que no sea eso. La solución sigue estando ¿en dónde, Diego? En Cristo. Tú no puedes, pero Dios puede. No se trata de ti, es a pesar de ti. Dios puede. Eso pasó con David. David había pecado contra el Señor, adulterando con Betsabé. Y también él tenía sobre sus hombros la muerte de Urías, que de eso yo prediqué hace un tiempito atrás. Él se sentía deprimido porque él reconocía que le había fallado a Dios. Pero miren lo que dice aquí el verso 3. Bueno, primero dice el verso 3, que mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. ¿Cuántas noches has pasado llorando, martirizándote por lo que hiciste mal? ¿Cuántas noches llevas diciéndole al Señor, te fallé, te fallé, te fallé? Estoy esclavo en esto, estoy atado a esto, me alejé de ti. Me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerza. Eso es lo que quiere el enemigo, que pierda fuerza, porque vestido de la fortaleza del Señor, Él no tiene ni parte ni suerte contigo. Pero te necesita debilitar para entonces Él poder operar. Como una flor se marchita bajo el calor del sol. Cuando yo leía eso, recordaba unas flores que vi hace poco en casa, bendito, que el sol se las comió terriblemente. Y de verdad se veían tan mal. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos alejamos del Señor. Al principio, chilling, ya yo los domingos no voy para la iglesia. Ahora es que hay pandemia, pero me paso en el shopping. Ya los domingos no voy a la iglesia, tampoco veo el culto por Facebook. Felicidades porque están conectados con nosotros. Y sigo buscando excusas de lo que hago mal, No confieso mi pecado. Los primeros días estoy súper bien, disfrutando. Ya no estoy con el juicio de que, si fornico, estoy pecando. Ya yo no creo en Dios, ya yo me volví atea, ya. ¿Tú te crees que sea así? Los primeros días vas a estar chilling. Después te vas a acordar de mí, y de esta predicación, y de David, y de Saúl. Pero miren qué hizo David cuando ya ese pecado y ese mantenerse alejado del Señor por no confesarle el pecado le empezó a tocar el alma. Primero, todo bien. Después, cuando empieza a tocarnos las emociones, ya no me siento igual. Siento mis fuerzas desvanecer. Ya no tengo una iglesia que clame al Señor conmigo. Y mi alma ya no lo puede hacer porque ya no estoy conectado con el Señor. Ahora es más difícil. No puedo. Por eso necesitamos congregarnos, iglesia. Porque cuando tú no puedes, hay un hermano que va contigo y te ayuda. Y a través de ese hermano, quien está orando es Dios. No es el hermano que tiene fuerzas, no, es Dios. Eso que tal vez algunas personas dicen, eso es un show de iglesia. No relajes con eso. No relajes con eso de verdad. Es Dios. Pero lo hacen las personas que permiten que lo hagan. Ahí va el Espíritu del Señor y obra. El Espíritu del Señor conoce quién necesita que lo ayuden a levantar. Pero si te vas del camino que te lleva a Ponce, no vas a llegar a Ponce. Si te alejas de los hermanos que están dispuestos a ayudarte a levantar, no vas a conseguir que te levanten. Si te sigues refugiando en la barra, si te sigues refugiando en la pornografía, si te sigues refugiando en lo que te estás refugiando que te va a destruir, vas a terminar como Saúl, destruido. Y Dios no quiere eso. Por eso en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje. Pero confesé mi pecado, aleluya, en el verso 5, y no oculté mi maldad. Me di a reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, mi Dios, me perdonaste. Miren qué diferente actuó David de Saúl. Saúl seguía justificando, no, pero es que yo pequé por esto y esto, que yo quería ofrendar al Señor, es que yo soy débil, es que esto, que lo otro. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No, es que yo le quiero insultar a Diego porque es que me saca. No, es que él esto, lo otro. Soy yo quien tiene que manejar mi situación con el Señor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre.
Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales que nos quieren destruir. Y cada vez que tú abres tu boca para llevar una palabra que destruye, eso trasciende. Trasciende en la otra persona, trasciende en ti. Por eso es tan importante frenar nuestra lengua. Qué difícil. Pero si Dios pudo, con Él nosotros podemos. David pudo confesar su pecado al Señor. Y él reconoció que el Señor le perdonó. ¿Y saben por qué? Porque en Primera de Juan, por eso es importante que conozcamos la palabra. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Dios no solamente te perdona, sino que te limpia. Pero es un proceso, iglesia. Cuando tú te apartas del Señor, como yo te decía, son eslabones de cadenas que se continúan aumentando en tu vida. Adicción a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Sigue, porque estás buscando cómo anestesiar eso. Y es una cadena. Cuando te reconcilias con el Señor, le pides perdón, el Señor te perdona. Y comienza el proceso de romper cadena por cadena, eslabón por eslabón. Yo pensaba que yo había sanado lo que yo pensaba que me llevó a intentar quitarme la vida a los 17 años. Yo pensé que yo lo sané con muchas predicaciones de este tema. Y perdona que me extienda, iglesia. Pero el Espíritu de Dios habla en nosotros y a través de nosotros. Y nos inquieta, nos dice no. Cuando no puedes ver a esa persona que tú dices que perdonaste, no lo puedes ver, no hay paz, tienes que volver al Señor. A mí se me hacía bien difícil orar por quien supuestamente me había lastimado, porque no podía. Y yo, es que me siento tan hipócrita. Yo pidiéndole al Señor esto, yo no sé cuántos se identifican conmigo. Y perdonen que yo me ponga como libro abierto. Pero yo creo que la mejor forma de uno predicar es con el ejemplo. Y yo oraba, trataba de orar y ver las rodillas: Señor, yo te pido que esto, que lo otro, que lo otro. Pero en mi corazón seguía esa raíz de amargura. Porque cuando veía a la persona, o a las personas que ya han sido en el camino, debo tratar mucho, sentía coraje. Y no había el mínimo momento que hiciera cualquier cosa, dijera cualquier cosa, que yo no dijera: a veces que yo sabía, que es que mira por esto y volvía a sacar el pasado al presente. Lo que yo supuestamente ya había perdonado en el nombre del Señor. Y el Señor comenzó a hablar a mi corazón: falta un eslabón. Falta un eslabón de romper para que esa cadena se quebrante. Pero yo, para hacer eso, necesitaba estar metida con el Señor. ¿Qué hice? Comencé un proceso de ayuno y oración. Revélame, Espíritu, ¿qué es? A lo mejor yo pienso que es esto y otra cosa. Y un día, cuando yo menos me lo imaginaba y cuando menos lo esperaba, el Señor me dijo: hoy es el día que ese eslabón se rompe. Y el Señor me inquietó a hacer algo que hoy puedo testificar, que el eslabón que faltaba de romper en mi cadena se rompió. ¿Saben cuánto tiempo después? 9 años después de haber conocido al Señor, de haber tenido un encuentro nuevo con Él. Así que no esperes que porque hoy vas de rodillas y te arrepientes, ya toda la cadena se rompe. Es que el Señor lo puede hacer, aleluya. Pero necesitamos nosotros mantenernos en sintonía con el Señor, porque es un proceso. Él va eslabón por eslabón. Mientras más tú le entregas, más Él se lleva. Pero si tú agarras ese eslabón: es que yo no lo quiero soltar, es que esta relación a mí, esto es mi motor, yo no quiero soltar esto. ¿Sabes qué? Todo lo que pones por encima del Señor lo haces tu Dios. ¿Y cómo se llama eso, iglesia? ¿Cómo? Idolatría. Todo lo que tú pones por encima del Señor es idolatría. Así que vamos a ser conscientes de qué es lo que estamos poniendo por encima del Señor. David declaró su pecado y el Señor le perdonó. Decidió enfrentar o enfocar su mente. Confrontó su mente y la enfocó en quién era Dios. Constantemente, mira, el verso 7 decía: tú eres mi refugio, Señor. Me siento desesperanzado, me siento deprimido, pero tú eres mi refugio. Tú eres el Dios Salvador. Así que nos invita a nosotros, a cuando nos sentimos así, volver nuestra mirada a quién es Dios. Y finalmente, y esto se lo voy a leer, finalmente él termina el verso exaltando al Señor por su amor
y su poder. Y dice, ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría, aleluya. Eso es lo que el Señor ha hecho conmigo, y yo sé que con muchos de ustedes. Yo sé que si en esta mañana yo pudiera pasar el micrófono para que dé un testimonio, la gente del Facebook se sorprendería. Iglesia, el Señor nos da un cántico nuevo cuando hay libertad en nuestra vida. Desde que el Señor comenzó a romper esos eslabones que habían en la cadena que me ataba, yo empecé a cantar diferente. Y no literal, ¿verdad? Pero comencé a sentir, comencé a ver, comencé a hablar diferente. Pero cuando la cadena se rompe, ¡wow! Hay una libertad absoluta. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no me quería ir sin compartirles esto. ¿Y qué significa resistir? No que aguantes y te quedes ahí soportando los dardos ahí, sentado, taca, taca. No. Cuando aquí la Biblia nos dice resistir, es confrontar, como hizo Jesucristo. Escrito está, y que Él viene con un escrito está, pero tú le debates con otro. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no conocemos ni quién es Dios ni quién es la Biblia? Iglesia, vuelva a la palabra del Señor. Esa es su armadura. Esa es la espada. Empiecen con ella. El Señor poco a poco va formando con todo lo que necesitan. Necesitamos fortalecer nuestro espíritu mediante la oración. Miren cómo decía aquí el verso: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Miren esto. Y perdonen que se lo diga en desorden. Esto para mí fue un bofetón de amor que el Señor me dio. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. En el libro en los evangelios, el Señor Jesús está diciendo que Él se siente triste hasta la muerte. No lo tengo aquí, pero se lo voy a parafrasear. Jesús le dice a sus discípulos, cuando se aparta de Getsemaní, y le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, porque el Señor ya estaba experimentando lo que iba a pasar, lo que venía a enfrentar en la cruz del Calvario, y se sentía triste. ¿Y saben qué les dijo a sus discípulos? Oren en lo que yo me retiro, oren. Estén este tiempo en oración. Cuando el Señor vino 2 veces, los encontró durmiendo. Iglesia, que no nos encuentren durmiendo. Que no nos encuentren durmiendo. Cuando el Señor nos inquieta a orar, tenemos que orar. Tenemos que orar. A través de nuestra oración, otra persona se puede fortalecer. Somos hermanos en la fe. Tal vez esa persona está quebrantada, no tiene fuerza, se siente triste. Ora, intercede tú por ella. Eran tantos los discípulos, pero el Señor lo tocó solo, con la ayuda de Dios, que con eso lo tiene todo. Pero qué triste es ver que quienes han andado contigo te abandonan en lo que tú necesitas, en el momento que tú más lo necesitas. Y yo digo esto y no con ánimo de criticar a los discípulos, porque cuántas veces yo no he hecho lo mismo. Cuántas veces yo no me he sentido mal, yo no he sentido ansiedad, tristeza, coraje, y he decidido hacer todo menos orar. Ese es el momento para, primero que nada, orar, porque es ahí donde el Señor se glorifica. Y como les decía, que no nos encuentren durmiendo. La iglesia del Señor no puede estar dormida ante el pecado. La iglesia del Señor no puede estar dormida sin reconocer que estamos en una lucha espiritual. Yo estaba dormida. Yo atribuía todo a personas. No, que eso del diablo, como a mí me daba miedo. Pues claro, a mí no me hablen de eso. Pero eso es mentiroso. Y a los embusteros hay que ponerlos al descubierto para que se puedan ir. El bochorno hace que se vayan. Pero tienes que descubrirlo con la verdad. No te puedes poner, de verdad que eso que tú dices es cierto. Ay, es cierto, mire, ese Miguel es que me cae mal. Pero es verdad, si es que yo lo vi allá mirando mal a Noé. Entonces estás tú desde el banco buscando atar el cabo del dardo que te dio el enemigo. Pero ella te dice, eso es verdad. Es que esa está terrible. Mira la falda que se puso hoy. ¿Cómo se digo? Mentiras del diablo. Confróntalo con la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Que no te encuentren durmiendo. Y tengo aquí para finalizar, que yo les comenté diciendo ahorita, que habrá ocasiones en las que nosotros
vamos a estar pasando por un proceso, y el ministerio de oración puede ir subiendo. Habrán procesos que necesitamos ayuda médica o ayuda clínica. En mi caso, ¿verdad?, que estoy en el campo de la salud mental, hay ocasiones en las que es necesario referir a un paciente para que sea medicado. Pero hay ocasiones que tenemos que irnos rotos de rodillas a orar al Señor. Hay ocasiones en las que yo le digo que tienes que ir en ayuno y oración. Si no lo haces, vas a seguir atado. Miren, la Biblia nos da el ejemplo de eso. Habían ocasiones de enfermedades que uno diría pues son fisiológicas meramente, como una fiebre. Y dice la Biblia en Lucas 4:39 que Jesús les reprendió la fiebre. Algo que a lo mejor les decía, eso fue que se comió ayer algo y la puso mala. Pero el Espíritu del Señor puede discernir qué es espiritual y qué no. Por eso nosotros, para poder reconocer, tenemos que estar metidos con el Señor. Pero sin embargo, en Lucas 5:17, Jesús sana a un paralítico diciéndole: levántate y anda. No podemos quedarnos en una de las dos perspectivas, iglesia. No podemos decir o todo es espiritual o todo es físico. Tenemos que estar con el Señor para que el Señor sea quien revele. El lema o el foco de todo el mensaje, el mensaje principal, es que nosotros en la vida vamos a estar pasando por pruebas. Pero la mayoría de las pruebas que nosotros no podemos superar es porque no vamos al Señor. David y Saúl pasaron por depresión. David fue al Señor en arrepentimiento, disfrutó de su perdón. Saúl murió sin libertad. Si el Señor te está permitiendo que escuches esto en esta mañana, es porque el Señor no quiere que tú mueras. El Señor quiere que tu alma se pueda conectar con Él de nuevo. Resiste al diablo y huirá de ti. ¿Sabes cómo resiste? Cuando el domingo no te quieres levantar para ir a la iglesia y tú dices: ¿sabes qué? Voy, te resisto. Cuando el enemigo te dice: tú no vales, tú le dices: cállate, y le citas la palabra del Señor. Resiste. Cuando el enemigo te pone en el camino mucha gente difícil y te dice: aléjate, dile esto y lo otro, no, así no actuaría Jesús. Escrito está, escrito está. Eso es resistir, iglesia. Resistir no es darle espalda y marcharte. Resistir no es dejarte seducir por las mentiras del enemigo. Cuando tú resistes, cuando tú confrontas, tú le dices al enemigo: tú eres un embustero. Que estás todavía tibio. ¿Sabes que hasta hoy estuve tibio? Gracias por acordármelo. A partir de hoy voy a estar calientito en el Señor. Gracias porque me acordaste que es una semana que no oro. Gracias porque me acordaste que es un mes no leo la Biblia. ¿Sabes que siempre vas a tener cosas que hacer? Nunca vas a tener tiempo para sentarte a leer la Biblia. Si fuera así, bendito seríamos los grandes lectores. Pero resiste y huirá. Resiste y huirá. Con pequeños pasos podemos lograr conectarnos con el Señor. Y recuerden lo que les dije al principio: el Señor, más que ofrenda, quiere obediencia. Más que ofrenda, quiere obediencia. Así que en esta hora yo les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos donde están, y el Señor en esta mañana, a través de mis labios, les dice estas dos cosas: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. El Señor te dice esta mañana que con amor eterno Él te ha amado. Recuerda cuando fue a la cruz sin que tú se lo pidieras, y Él dijo: yo voy por ti, porque te amo. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino más bien uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú, Señor, fuiste tentado en todo. Fuiste varón experimentado en quebrantos. Nadie en la historia de la humanidad conoce el dolor como lo conociste tú. Sufriste abandono, sufriste desilusiones, sufriste todo y aún más de lo que nosotros pudiéramos resistir. Por eso en esta mañana nos volvemos a ti, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, que en esta hora seas tú liberando de ataduras mentales.
Señor, que en esta iglesia y a la distancia, tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Que tu Espíritu Santo se pasee trayendo libertad y rompiendo eslabón por eslabón. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada eslabón que se ha hecho y se ha creado, producto de mentiras de Satanás, hoy queden descubiertos a la luz de tu palabra. Señor, que seas tú revelando, Señor, cuán real eres, cuán dispuesto estás, Señor, a llevar la carga con nosotros. Pero es si nosotros volvemos a ti. Señor, tú conoces nuestra debilidad y tú eres nuestra fortaleza. Por eso en esta hora nos postramos delante de ti y te pedimos, Señor, que con tu amor nos rodees, que con tu amor perdones mi pecado. Dilo ahí donde estás. Aleluya. Dilo ahí donde estás, perdóname, Señor. Dile al Señor, hoy me arrepiento. Y díselo con fuerza. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento por mi pecado. Iglesia, hoy puede ser la mañana en que ese eslabón se caiga. Pero tienes que abrir tu boca. Abre tu boca. Señor, hoy te pido perdón. Te pido perdón por mi pecado. Dilo, iglesia, te pido perdón por mi pecado. Y te pido que me restaures. Te pido que me restaures, Señor. Toma, Señor, mi mente en esta hora. Toma mi corazón. Señor, y sé tú quebrantando en esta hora. Quebrantando en esta hora toda atadura mental y espiritual. Señor, hoy vuelvo mi mirada a ti, díselo al Señor. Hoy te reconozco una vez más como mi Señor y Salvador. Díselo desde tu casa, desde la iglesia, desde donde estés. Hoy te reconozco como mi único Dios y Salvador. Y te pido que a partir de hoy solo tu voz hable a mi mente, a mi alma, Señor, a mi espíritu. Y te doy gracias, dale gracias al Señor. Gracias porque me has perdonado, aleluya. Gracias porque en esta hora comienzo a gozar de tu libertad. Gracias porque ahora, Señor, estoy experimentando el gozo de ser libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ya no hay ataduras mentales, ya no hay ataduras espirituales, porque Cristo llegó al encuentro, aleluya. Cristo ha llegado a tu encuentro, iglesia. No duermas, ora, clama al Señor, abre tus labios y adórale, porque Cristo ha llegado a tu encuentro. El Señor ha venido a quitar el velo, a quitar la venda de los ojos que te tenían cautivado en mentira. Hasta hoy prosperaron las mentiras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Hasta hoy prosperaron, dilo. Hasta hoy prosperaron las mentiras de las tinieblas. Hasta hoy. A partir de hoy, diga esto, iglesia, con fuerza. Diga lo que se escucha en el cielo. A partir de hoy. Yo no los escucho, iglesia. A partir de hoy. En mi casa. En mi hogar. En mi familia. Se planta la bandera, del Padre, aleluya, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Díganlo una vez más, hoy se planta la bandera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi casa y en mi familia. Y todo lo que no sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se va en el nombre de Jesús. Y no prospera porque no tienes lugar. Porque no tienes lugar, porque esta casa está llena. Se lo dices así. Se lo dices, esta casa está sellada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y aquí tú no cabes, te vas. Te vas porque aquí no hay espacio para ti, no hay espacio para tus mentiras, no hay espacio para tu destrucción, porque este hogar lo llena el Señor. Mi vida la llena el Señor, mi mente la llena el Señor. Hoy Dios planta bandera de victoria en tu vida, aleluya. Hoy el Señor planta bandera de victoria. No la sueltes, iglesia.
Esa es la bandera que no debemos soltar. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Que tu Espíritu continúe fortaleciendo a tu pueblo. Eres tú nuestra fortaleza. Y es en tu nombre que te hemos orado, Señor. Amén. Cantamos esta hermosa alabanza una vez más. Cante con gozo, iglesia, porque hoy el Señor ha plantado victoria. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Gracias, Señor. Sé que me hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separó. El velo rasgó, camino a Dios, todo consumado es. El velo rasgó, el camino a Dios, todo consumado es. Una vez más, hoy me postro. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, Que se escuche la no iglesia. hay otro amor igual. Aleluya. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me Una vez separará. más, que se escuche la iglesia diciendo: hoy me postro. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Qué hermoso, aleluya. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará.
Aleluya, gracias Señor. Les esperamos, iglesia, el próximo domingo aquí en nuestra amada iglesia a las 10 de la mañana y por Facebook Live. Dios les bendiga.